Santo eres, santo eres. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. No me ayuda muy bien mi voz, ¿verdad? Pero voy a hacerlo, esfuerzo un poco más. Amén. Le doy gracias a Dios por este grande privilegio, ¿verdad? Yo me había resistido, ¿verdad? Ya me habían dicho varias veces, ¿verdad? Pero, bueno, ya estoy aquí. Amén. Y vamos a ver. Vamos a ver ahí en 1 de Corintios 14, 26. Porque no es en su Biblia. Yo siempre había visto aquí micrófonos, pero ahora no hay. 1 de Corintios 14, 26. No lo sé hacer muy bien, hermanos, pero pues les pido al Señor que me ayude, ¿verdad? Amén. Vamos a leerlo, hermanos. Amén. Unidos. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Santo es el Señor. La palabra no es fácil, hermanos, ¿verdad? Pero pues esperemos que el Señor sea el que hable, ¿verdad? Pueden sentarse. Bueno, vamos a hacer una oración primero, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estar aquí. Gracias, Señor, por la gracia, Señor, la palabra, Dios, tu edad limitada, Señor, te ruego, Señor, para nuestros tementes, Señor, necesito que tú estés aquí, que tú me guíes y me dirijas, mi Dios, que tú, Señor, toques mi garganta, mi voz, mi Señor, que tú tomes control de todo, mi Dios santo y maravilloso, Dios, por favor, mi Dios, todopoderoso, Señor, dame lo que necesito, Señor, Padre, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo suplico, Señor. Pueden sentarse, hermanos. El tema que yo le puse dice, ¿cómo debemos de ser una iglesia hoy en día? ¿Cómo debemos de ser, hermanos? El Señor exige, ¿verdad? Pide, pero también exige el Señor. Si yo les he dado el Espíritu, ¿verdad? Así quiero que ustedes hagan las cosas como yo quiero. Amén. ¿Por qué? Dice, ¿por qué se debe de conservar el Espíritu tal como dice Pablo? Resulta y parte del trabajo de cada uno de los creyentes, según el don que Dios les ha dado para provecho de todos. ¿Verdad? Dice que es una parte, que cada quien tenemos que poner nuestra parte para que todo vaya bien. Porque si unos caminamos y nosotros nos detenemos, hermanos, no salen bien las cosas. Entonces es necesario, ¿verdad? Como dice el Señor, es necesario que juntos, unidos, ¿verdad?, se hace la fuerza, ¿verdad? Y unidos, dice el Señor Jesucristo, seremos más que vencedores. Pero sin Él, hermanos, si nosotros nos alejamos, si nosotros nos alejamos del Señor, no podemos hacer nada. Claro, lo dice el Señor Jesús. Amén. Dice, parte de cada creyente, según el don que se les ha dado para provecho de todos. No nomás dice de uno, sino de todos. Amén. Dice, a la ausencia del poder de los dones, es que nuestros servicios se vuelven rutinarios y sin vida. ¿Cómo es esto, hermanos? Que tiene cada quien lo que le ha dado el Señor, pero si no lo ponemos a trabajar, no lo dirigimos y no lo hacemos, el trabajo, se
se va perdiendo el poder, se va perdiendo lo espiritual. Amén. Y como dice la palabra, sino que más bien vamos por el lado de la carne. Y eso no es así, porque el Señor en estos tiempos en que estamos ahorita, que son los últimos tiempos, hermanos, es necesario que dice el Señor que vayamos derechitos. Amén. Dice, el poder de los dones, Él dice, puede irse, puede, ¿cómo les dijera yo? Se pueden alejar. ¿Por qué? Porque no los ponemos a trabajar o los tenemos durmiendo. Y es necesario despertarlos, es necesario ponerlos a trabajar. Amén. Para eso el Señor los dio. Santo es su nombre. Amén, amén, Por eso dice los servicios se hacen rutinarios sin vida. Esto quiere decir que muchas veces pierde uno las ganas de venir a la iglesia, las ganas de servirle al Señor. Se nos hace fácil irnos a otro lado en vez de venir a la iglesia. Amén. Entonces cuando venimos, no venimos como debemos de venir, con un corazón dispuesto para alabar y glorificar al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que no hay, si es sin vida, rutinarios, como, me da igual si voy o no voy, que al cabo el pastor no me ve, pero ¿quién nos está viendo, hermanos? Que en vez de venir a la iglesia nos vamos a otros lugares que no debemos. Amén. Yo me imagino, pienso, me pongo yo a pensar, en aquel tiempo era obligatorio ir a alabar al Señor cada año, que subían al templo. Amén. Y durante el año se preparaban para ir. Pero nosotros muchas veces, hoy en día, hermanos, no nos preparamos. Más si llegamos tarde al lugar de donde andamos, y ya nos agarramos las cosas y vámonos a la iglesia. Y luego venimos y decimos, no, ya no voy porque yo no siento nada ahí. Pero no es que no se sienta el poder de Dios, que el Espíritu no esté aquí, hermanos. El Espíritu está aquí, solamente que nosotros no venimos dispuestos. Santo es su nombre. Dice, si las personas tienen la plenitud de haber sido todos llenos del Espíritu de Dios, se debe de entender que todos deben permanecer llenos, porque de no hacerlo o no mantenerlo, puede disminuir la vida espiritual del creyente. Tenemos que entender que así como el Señor dio los dones y los tiene cada quien, debemos ponerlos que siempre estén arriba, hermanos. Que no bajemos la guardia, que no bajemos de hacer las cosas para que el Espíritu esté lleno. ¿Y de qué modo, hermanos? En el ayuno y la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso dice, de mantenerlo, de hacerlo o mantenerlo, puede disminuir la vida espiritual. Ya perdemos la vida espiritual, hermanos. Y lo espiritual es de arriba. Y si no buscamos lo de arriba y buscamos lo de abajo, hermanos, no vamos a avanzar. Amén. Amén. Y todo se va yendo lo espiritual. Dice, al tener el espíritu, el bautismo y los dones del Espíritu, comienza nuestra vida en grande, espiritual, por el servicio del Señor, que hacemos las cosas con gusto, ¿verdad? Aprendiendo a caminar en el Espíritu, pero si nos mantenemos alejados, se va a disminuir nuestra vida espiritual, pero si perseveramos, se va a mantener un nivel alto, hermano. Amén. Bendito Dios. Dice, ¿cómo puede disminuir el poder de Dios? Dice, al predicar, al servir al Señor, a servir a los demás, a hacer lo que el Señor quiere.
ponernos a trabajar en lo que el Señor nos ha dado. Sí, amén. Usar los dones que nos han sido dados, lógicamente, se van desgastando. Es cuando nosotros bajamos lo espiritual. Por esa razón es necesario que todos los días renovemos, por medio del Espíritu Santo, renovemos nuestra comunión con el Señor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ya no oramos, hermanos. O si oramos 5 minutos, 10 minutos y ya nos vamos. Y no es así, hermanos, porque dice la palabra del Señor que hay que darle tiempo al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor. Amén. Amén. Dice, por el Espíritu en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así conservaremos la plenitud por medio de la comunión. Es lo más importante y debe de ser lo más importante en nuestra vida. Amén. Bendito Dios. Por un ejemplo, hermanos, así como el agua de una tubería, ¿verdad? Aquí no sé cómo está, pero en México todas las casas están entubadas del agua, ¿verdad? Y se ponen tubos de cobre, o sea, de metal o de plástico, ¿verdad? Pero cuando ya pasan los años, la tubería de cobre o de otro metal se pudre. ¿Sí se han visto cómo se pudre? ¿Verdad? Se oxida y se hacen hoyitos. Amén. Entonces, el agua sigue constantemente, aunque está rota, pero el agua se va por los agujeritos, se tira, pero se va, ella sigue fluyendo. Amén. Amén. Dice, así como el agua en la tubería se gasta constantemente, pero no se acaba, es porque está conectada al manantial de vida. Amén. A un manantial. Y en este caso nosotros tenemos un manantial. El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Igualmente así sucederá con la persona que no permanezca conectada con Jesucristo. Amén. Así como se conecta el agua y otras cosas, así debemos estar nosotros conectados con el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Decimos que la plenitud se puede perder o terminar, es por el descuido de quién, hermanos. De nosotros, hermanos. Es el descuido del creyente, porque por el descuido de uno, cuando tiene uno, yo no tengo, nunca tuve, ¿verdad? Pero los que tienen tierras y parcelas, si la han oído, ¿verdad? Dice que cuando están buenas las tierras y le pone usted cuidado de limpiarla y limpiarla, ¿verdad? Es fértil y productivo. Porque todo lo que siembra usted, todo se da. Pero si descuidamos, que digamos, hoy no voy al campo, ayer fui, hoy no la voy a deshiervar porque me cansé ayer y hoy no voy, mejor me voy al fútbol o me voy a otro lado, pero no vamos. Entonces la tierra se va llenando de hierba, de espinas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, dice que así es nuestra vida, nuestra alma en el mundo. Porque en el mundo, hermanos, dice, hemos visto cuántas personas hemos conocido que han llegado a esta situación junto a su alma, que la han convertido en un desierto tormentoso por no estar conectados con la fuente que es el Señor Jesucristo. Cuando nuestra alma tiene sed y no le damos de comer, hermanos, ella se va marchitando, se va secando, queriendo encontrar el agua y no se le da. Amén. Así es, si el cuerpo, si usted no come, se debilita, le duele la cabeza, se marea y todo eso, hermanos. Pues así nuestra alma, si no le damos el alimento que necesita, el alimento sólido, hermanos, se debilita el alma. Amén. Y la andamos arrastrando en el mundo, la andamos arrastrando, hermanos. Santo es el Señor. Amén. ¿Y cómo se puede evitar esto, hermanos?
Ya lo dijo el Señor Jesucristo, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y está en Mateo 26, 41. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? La palabra dice que la carne, el espíritu lucha contra la carne, porque la carne no quiere someterse a las reglas de Dios, no quiere obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces es una lucha constante, hermanos, pero el Señor Jesucristo dice que en Él somos más que vencedores, pero para eso necesitamos conectados con el Señor. Amén. Estar siempre conectados, agarrados a su mano, amén, para poder seguir adelante. El apóstol Pablo nos exhorta a los creyentes a permanecer llenos del Espíritu Santo y no ser como los que no conocen a Dios, porque ellos no conocen el Espíritu de Dios. Y muchas veces actuamos como si no conociéramos al Señor. O a lo mejor lo hemos oído, como dijo Job, ¿verdad? Antes de oír te había oído, pero ahora, con tanto quebrantamiento, con tantas pruebas que les da el Señor, digo, ahora te conozco, porque estoy de frente a frente contigo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Y también tenemos un ejemplo de Bernabé, hermanos. ¿Qué ejemplo nos da Bernabé? Nomás que no puse la cita porque no me acordé, hermanos. Pero dice, él era manso y humilde, obediente a lo que le mandaban, a la voz del Señor, tenía amor, tenía comprensión, le dolía lo que a las almas le dolían, él se angustiaba cuando sufrían las almas, ¿verdad? Entonces él siempre desarrolló, porque siempre estaba conectado con el Señor, ¿verdad? Dice, estaba conectado a la fuente o manantial de vida, que es el Señor Jesucristo. Y esto es el resultado que muchas almas fueron agregadas a la iglesia. Amén, sí lo han leído, ¿verdad? Amén, santo es su nombre. Amén, aleluya. Dice, ¿y cómo se logra esto en la iglesia? El apóstol Pablo nos lo dice claramente en 1 Corintios 14, 26, que es el que leímos al principio. Amén. Cuando nos reunáis, ¿ya? Cada uno, cada uno de vosotros tiene salmo, cada uno de los creyentes debe de hablar con salmos, que quiere decir con alabanzas a Dios y adoración a Dios y amor a los demás. A mí me gustó o me gusta lo que dice aquí. Amén. Amén. ¿Qué dice? Oasis, amor y misericordia. Amén. Muy bonito, hermanos, ¿verdad? Y el Señor está contento que ustedes están desarrollando su trabajo, que se están esforzando, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que se mantengan así firmes, hermanos. Que no bajen la guardia, porque el enemigo nomás ve una puerta y él se mete, hermanos, y todo se viene abajo. El Señor está contento y dice que así sigan, ¿verdad? Que se esfuercen. Pues así como le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque tu Dios está contigo. Amén. Gloria a todo Dios. lo que pero si te esfuerzas, si no te apartas de la palabra de Dios, de mi palabra. Amén. Dice, en adoración y amor a los demás. Los que vienen aquí, hermanos, yo vine a hoy. Cuando vine hace muchos años, yo venía mal. Venía con mi corazón pues herido, dolido, pero el Señor me sanó. ¿Verdad? Aquí me cambió el Señor, porque después de haberlo conocido me fui al mundo como 2 años, ¿verdad?
pero cuando ya no encontré la salida, hermanos, yo le dije al Señor, yo le pedí una prueba, ¿verdad? Una prueba que si lo que estaba yo haciendo mal, muchas veces nosotros andando en el pecado, hermanos, el Espíritu de Dios nos redarguye. Estás mal, andas mal, pero uno acalla la voz del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Entonces aquí yo le pedí al Señor, cuando yo vine hace muchos años, yo le pedí una prueba, que si era su voluntad, todavía en el pecado, todavía le ponía una condición al Señor, que me contestara esto. Pero el Señor es tan bueno, hermanos, y misericordioso, que me contestó a los 3 meses, hermanos. Entonces, hermanos, ahí pues le dije al Señor, esta es la prueba que yo te pedí, pero ya si sigo yo en lo mismo, me vas a reprender duramente, y yo no quiero eso, Señor. Mejor ayúdame, sácame de donde yo me encuentro, y dame otra oportunidad que yo voy a aprovechar. Y el Señor me cambió, hermanos, me curó mis heridas, mi corazón y todo, ¿verdad? Ya cuando regresé a México, ya iba yo una nueva persona. Gloria al Señor. Entonces, cuando viene uno al Señor, cuando uno llega aquí, muchas veces viene herido, viene dolido, angustiado, desesperado, ¿verdad? Venimos buscando esto, hermanos. Viene buscando una palabra de aliento, una palabra de amor, de misericordia. Amén, amén. Amén. Es muy pequeñito, hermanos, pero este es un oasis, como está aquí. Amén. Es un oasis, hermanos, para todo el que viene dolido y enfermo, hermanos. Y ahora yo venía enferma, ¿verdad? Y el Señor me sanó, ¿verdad? Una vez su misericordia de Dios, hermanos. Amén. Sí, Padre. Entonces, por eso, todo el que viene aquí quiere una palabra de amor. Quiere tomar de esa agua fresca la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Amén. Porque nosotros estamos, hermanos, en el mundo se considera como un desierto. Amén. Que nuestra alma anda vagando sin agua y sin comida, muriéndose de sed. Amén. Yo he visto un programa de que dice su planeta de animales y todo eso, hermanos, y he visto que los animales cuando es invierno todo el agua se congela y ellos caminan por manadas, caminan buscando agua y no hay agua, hermanos, porque todo está congelado y muchas veces en el camino se mueren varios. Entonces así andaba nuestra alma en el mundo, hermanos, muriéndose de sed. ¿Y cuántos están muriendo sin Dios? Buscando una salida, buscando un oasis y no lo encuentran, hermanos. Por eso aquí dice el Señor, con alabanzas y con amor para los demás, hermanos. Que Dios los mantenga, hermanos, así. Y que sea un oasis para todo el que venga, para todo el que pase aquí, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres, mi Dios. Gracias, Señor. Dice, segundo, tiene doctrina. Hablar doctrina es el conocimiento de la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Santo es su nombre? Amén, amén. Entonces, hermanos, eso es el segundo punto. El tercer punto dice, tiene lenguas.
¿Qué significa lenguas? Significa que nuestro hablar en la iglesia y fuera de ella es hacerlo con limpieza, con santidad y amabilidad y de amor. Amén. O sea que así como somos aquí, nos conducimos aquí, debemos de conducirnos fuera, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque dice la palabra en otra parte, dice que nosotros somos libro abierto para el mundo. Que por nuestro testimonio fuera, hermanos, se convierten en muchas personas. Y lo primero que dicen, ¿y dónde está tu Dios? No que estás yendo al templo y mira cómo te conduce igual que antes. Por eso dice que debemos de ser nosotros testimonio, ejemplo, dentro y fuera de la iglesia, hermano. Amén. Dice, el tercero dice, lenguas, no es ella, ¿verdad? El cuarto, dice, tiene revelación. La revelación debe venir de Dios para la iglesia, porque solo para la iglesia, porque solo Dios sabe lo que la iglesia necesita y debe de oír y debe de tener. ¿Santo es el Señor? Y aquí todos tienen dones, hermanos. Yo me he dado cuenta que todos tienen dones, tenemos dones, ¿verdad? Y lo que necesitan es ponernos a trabajar como se debe, hermanos. Amén. Santo es el Señor. Muchas veces viene uno a buscar, va uno a otras iglesias, ¿verdad? Aquí y allá en México también. Luego va uno y luego dice, no, ya no voy, ahí ni siento nada. No siento nada, no se siente nada, no se siente la presencia de Dios. Pero decía un siervo de Dios que ya está con el Señor, decía, pero no es la iglesia. El problema eres tú. Nosotros. Amén. Aunque conocemos la palabra del Señor, hermanos, todavía andamos haciendo cosas que no debemos de hacer ya. ¿Sí? Y nos escondemos de que no nos vean los hermanos, pero quien nos está viendo es el Señor. Y ese que está tomando, nota. Amén. Santo es su nombre. Amén. Aleluya. Entonces, el 5 dice, interpretación. Interpretación es el entendimiento de la voluntad de Dios para la iglesia, para que cada uno de los creyentes. Es el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el Señor, verdad, nos habla y luego preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Pero si la respuesta está en la Biblia, hermanos. Amén. Ahí están todas las preguntas y respuestas, hermanos. Santo es su nombre. Amén. Amén. Y el resultado, hermanos, ¿cuál es? Que el Señor espera más de nosotros. Espera más de ustedes, hermanos, que están aquí. ¿Verdad? De los que estamos aquí. El Señor nos pide más. Como vamos, bueno, me cuento ahorita aquí, así como vamos bien, pero que no bajemos la guardia, hermanos. Que nos mantengamos en ese nivel que el Señor quiere, de espiritual. Santo es el Señor. Y esforzarse por hacer el trabajo del Señor, hermanos. Santo es el Señor. Entonces, hermanos, el Señor quiere más de nosotros. Pero lo que está haciendo el enemigo hoy en día, que nos está entreteniendo para perder la vista del Señor Jesucristo, nos está haciendo que nosotros nos pongamos en contienda unos con otros. ¿En qué? En malos entendimientos. Luego pasa algo, con una palabra, hermanos, ya se malentendió y ahí está el problema. Pero dice el Señor, búscame y déjamelo a mí, ¿verdad? Ponlo en mis manos y yo voy a arreglar todo.
¿verdad? Amén, amén. Y vamos a decirle al Señor, si yo estoy mal en esto y en esto, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Así como decía David, que le dijo al Señor, ¿qué quieres, que te deje en las manos de tus enemigos o en mis manos? Y él le dijo, no, Señor, en tus manos, porque tú me vas a corregir con misericordia, Señor. Con misericordia, hermanos. Y eso hay que pedirle al Señor, porque dice, hay un coro, nosotros ya le decimos coro o estribillo, dice que el Señor, ¿verdad?, tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Amén, amén. Amén. Santo es su nombre. Amén, amén. Y como les digo, hermanos, el Señor está pidiendo más de nosotros. Amén. Nosotros necesitamos seguir conectados al manantial que es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero si nosotros cortamos la comunicación, hermanos, nos vamos a perder. Amén. Y al rato vamos a traer nuestra alma en el desierto otra vez. ¿Verdad? Entonces es necesario, hermanos, que sigamos adelante, ¿verdad? Que unidos, de echarle ganas, ¿verdad? Esforzándose cada uno, ¿verdad? Y cada una haciendo las cosas que al Señor le agradan. Santo es el Señor. Santo, sí, amén. Pues esta es la palabra del Señor en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Corta, pero espero que sea, decía el siervo de su Señor con él, dice que esto les ayude para el diario vivir a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, yo traigo un canto. Amén. No lo sé hacer, mi voz no me ayuda, pero voy a tratar